Hola niños, ¿cómo están? Seguro muy bien allá en casita, porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Muy bien, hoy día también vamos a aprender de la palabra de Dios. La semana pasada aprendimos de nuestro librito sin palabras el color blanco. Muy bien, el color blanco nos enseña que cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, tú eres hijo de Dios, ¿no? Entonces, es un corazón limpio de pecado porque Jesús te perdonó, ¿cierto? Entonces, hemos aprendido que somos hijos de Dios. Muy bien, hoy día vamos a aprender otro color de nuestro libro sin palabras y ese es el color verde. Muy bien. ¿Qué piensas cuando ves el color verde? Tal vez las plantas, ¿no es cierto? Los arbolitos, o tal vez las hierbitas en el parque, o las plantitas en tu macetero, ¿cierto? No, porque también ellos crecen, crecen, crecen. Hoy día con el color verdecito vamos a aprender que también debemos crecer para ser como Jesús. La Biblia nos cuenta la historia de un niño que se llamaba Timoteo. Timoteo tenía su mamita que se llamaba Eunice, pero también tenía una abuelita que se llama Loida. Y sabes, dice a este niñito Timoteo, le encantaba escuchar la palabra de Dios. Pero cuando él era niño, no tenían una Biblia como tenemos ahora nosotros, ¿no? Sino ellos tenían unos rollos grandes, unos rollos como este pesados y tenían que abrir y leer, ¿no? Pero igual a él le encantaba que su mamita le leyera la palabra de Dios, ¿no? Y cuando él crecía, él también cuando aprendió a leer, ya podía leer solo. Y que la mamá todos los días habían aprendido a leer la palabra de Dios. Entonces a veces la mamita decía, Timoteo, es hora de leer la Biblia. Y entonces Timoteo corría y venía y se sentaba porque a él le encantaba leer la Biblia. Y se sentaba y ahí con su mamita Eunice leían la palabra de Dios. También allí estaba la abuelita Loida porque le gustaba escuchar la palabra de Dios. Así Timoteo había aprendido leyendo la palabra de Dios en esos rollos pesados que cada día él debe aprender a confiar en Dios y también aprendió a leer la Biblia todos los días, ¿no? Pero también él había aprendido que debe orar a Dios, debe hablar con Dios por medio de la oración. Él había aprendido que debe orar cada día y en todo momento. Y entonces Timoteo aprendió a leer o a orar a Dios cada mañana. Cuando se levantaba, él decía, gracias Dios por este nuevo día. Y también él había aprendido a orar cada que va a comer los alimentos. Antes de comer los alimentos, él decía, gracias Dios por este rico alimento. En el nombre de Jesús, amén. Así había aprendido a orar. Y también oraba antes de ir a dormir, antes de acostarse, él oraba y le decía a Dios, gracias por haberme cuidado todo el día y deme lindos sueños en esta noche. Cuídame, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y se dormía. Así había aprendido Timoteo todos los días a poder orar a Dios y también a poder leer la Biblia. Y todos hablaban bien de Timoteo. En el colegio decían, uy, Timoteo es un buen niño. Y cuando creció decían, uy, Timoteo es un lindo joven, es un niño muy obediente, le gusta leer la Biblia, le gusta orar y así hablaban de él, ¿no? Entonces un día, dice, Timoteo había conocido a un misionero que se llamaba Pablo. ¿Quién era un misionero? El que viajaba de pueblo en pueblo. Y un día, dice este misionero Timoteo, Pablo,
Pablo le visitó a Timoteo y le dijo: Timoteo, yo sé que tú eres un buen jovencito y quiero que me acompañes en mis viajes a los diferentes pueblos. Porque él viajaba mucho, porque contaba las historias de Jesús en todos esos lugares. Y Timoteo se alegró. ¡Uy, está bien! Yo quiero acompañarte. Y entonces pasaron unos días y de verdad llegó el día y Timoteo tuvo que despedirse de su mamita Eunice y dijo: chao mami, voy a acompañar al misionero Pablo. Y así se fue. Y con Pablo viajaban de pueblo en pueblo, se iban de un lugar a otro y enseñaban también a los demás que deben leer la Biblia y que deben orar cada día. Y entonces dice, también, pero había muchas personas que no querían saber nada de Dios, no querían escuchar la palabra de Dios, estaban enojados con Pablo, ¿no? Hasta que un día agarraron a Pablo y le llevaron preso a la cárcel. Ahora Timoteo estaba solo, pero él dijo: yo voy a seguir contando del amor de Dios a todas las personas. Y el misionero Pablo un día le escribió una carta a Timoteo. Y en esa carta el misionero Pablo le decía: Timoteo, nunca te olvides de leer la palabra de Dios cada día. ¡Wow! Y también Timoteo, también te encargo que nunca te olvides de orar a Dios en todo momento. Y le dijo también: no te olvides, sigue visitando a todos los pueblos que hemos viajado juntos. Así decía la carta. Y Timoteo entonces dijo: yo voy a seguir. Y de verdad, él se iba a todos los lugares y les decía: todos tienen que aprender a leer la Biblia todos los días. Y también a orar a Dios en todo momento. Si estás triste, debes orar. Si estás alegre, también. En todo momento. Y así fue. Timoteo, él creció y fue un buen soldado de Jesús porque él contaba a todos del amor de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué tal si nosotros también vamos a practicar en esta semana a leer la palabra de Dios y también a orar? Yo sé que tú todavía no sabes leer, pero en esta semana le vas a decir a tu mamita: mamita, por favor, ¿puedes leerme la Biblia? ¿Puedes leerme una historia bíblica? Le vas a decir. ¿Ya? Y tú también te vas a recordar antes de comer tus alimentos, le vas a decir: gracias Dios por los alimentos de este día, en el nombre de Jesús, amén. ¿Está bien? Muy bien. Y también antes que tú te vas a ir a dormir, vas a decirle: querido Dios, gracias por cuidarme este día, deme lindos sueños, en el nombre de Jesús, amén. Así le dirás cada día antes de dormir. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a practicar en esta semana y la próxima me cuentas cómo te fue. ¿Está bien?